Queremos desarrollar una serie de ponencias alrededor de cómo nosotros debemos acercarnos a la Biblia, cómo nosotros debemos entender la palabra de Dios y cómo la Biblia, puede llegar a ser la norma de vida para nuestra vida. Pero empecemos indicando qué es la Biblia. La Biblia es una colección de cartas, poemas, historias, visiones, oráculos proféticos, sabiduría y otra clase de escritos. El primer paso para una buena lectura y comprensión de la Biblia es acercarse a esta colección de volúmenes como las diversas clases de escritos que son, y leerlos como libros completos. Pero es también importante mirar la Biblia como si fuera una colección de escritos sin ninguna relación entre sí. En general, la Biblia es una narración. Estos libros se unen para contar la verdadera historia de Dios y su plan para enderezar de nuevo al mundo en el que vivimos. Por su carácter, la Biblia es plenamente humana y plenamente divina. Así como Jesús es la palabra de Dios viva y es verdaderamente humano. Como escritos plenamente humanos, la Biblia está íntimamente conectada a sus diversos escenarios históricos y culturales y los refleja de esa forma. Como la palabra escrita, inspirada de Dios, la Biblia está llena de su poder para cumplir sus propósitos de transformar vidas. Por su forma, la Biblia es una colección de libros completos. Estos escritos son las unidades centrales e intencionales de los autores bíblicos. Como composiciones singulares, comunican por medio de las convenciones de formas literarias propias del mundo antiguo. Por su contenido, una narración grandiosa, la verdadera historia de Dios y de su redención con el mundo. La historia está enraizada en la antigua jornada histórica del pueblo de Israel y en su punto decisivo y crítico con la vida, muerte y resurrección de Jesús el Mesías. Esta historia viva de la Biblia ahora sale al mundo como un drama, aún sin terminar, que invita a todas las personas a adentrarse en su narrativa de salvación y renovación, para luego proclamarla con sus propias vidas. Pero, ¿qué estamos supuestos a hacer con la Biblia hoy en día? Honramos el carácter de la Biblia en su plenitud humana y divina, que moldea nuestras expectativas y comprensión alrededor de esta doble verdad. Y recibimos el misterio de la Biblia con amor y gratitud. Aceptamos, establecemos y tenemos en cuenta los elementos humanos de la Biblia que incluyen la lengua, la cultura, la historia y la literatura. Nuestra comprensión de la Biblia como palabra inspirada y autoritativa de Dios nos llena con la expectativa de que Dios la usará para guiar, para dirigir y para transformar nuestras vidas de acuerdo con sus propios propósitos. Recibimos la forma de la Biblia como una colección de composiciones literarias. Nuestra obligación inicial con la Biblia se cumple. Y el punto ideal de leer la Biblia bien se da cuando leemos y entendemos sin reservas estos libros completos. La lectura e interpretación que hacemos debe responder a las convenciones regulares de las diversas formas literarias de la Biblia. Leer la Biblia bien significa trabajar con las unidades naturales del texto,
manteniendo siempre los pasajes dentro de sus contextos históricos, culturales y literarios. Interactuamos con el contenido de la Biblia como la historia grandiosa del mundo de Dios y la invitación que nos extiende para que nos adentremos en ella y la vivamos como el pueblo del Mesías, como la iglesia. Leemos la Biblia como la narración en desarrollo de la obra de Dios para renovar al mundo. Predominantemente leemos todos los libros a la luz de la revelación de la palabra de Dios, Jesús el Mesías. Con oración nos sumergimos en el guión de la historia realizada y guiados por el Espíritu Santo de Dios, nos adiestramos en discernir elementos de continuidad y de discontinuidad. Con la ayuda de Dios, comenzamos a experimentar el drama tanto en nuestras vidas personales como en nuestras comunidades de fe. Buscamos maneras de llevar adelante adecuadamente la historia salvífica de la Biblia en nuestro tiempo y en este lugar. Leeremos y viviremos la Biblia bien. Pero ¿cómo entender la palabra? El corazón y el alma de la Biblia es su historia. La historia de Dios, porque se acerca de Dios y Él mismo es el narrador supremo de esta historia. Cuando comenzamos en la Biblia como algo que es verdad, debemos primero pensar en que es una historia verdadera, la historia verdadera del mundo. La aventura de leer la Biblia se basa en descubrir en dónde nuestras historias individuales se cruzan, se interconectan con el drama más amplio, con un drama general. El punto, al final, es descubrir de qué manera podemos unirnos a la misión de Dios de reclamar su mundo. Para hacerlo, debemos conocer los personajes de la Biblia, entender su escenario y seguir la trama. El clímax y la resolución definitiva y nuestra parte en él, en la historia, en el drama, tendrán sentido si hemos seguido la parte primera como una historia. Pero incluso de manera más precisa, podemos decir que la historia de la Biblia es un drama. La clave del drama es que tiene que actuarse, tiene que representarse y lo más importante en este drama es que tiene que vivirse. No puede quedar solamente como palabras escritas en una página. El drama es una historia en acción. La Biblia se escribió para que pudiéramos entrar en ese drama, en esa historia. Significa también que debe vivirse. Todos nosotros, sin excepción, vivimos nuestras vidas como si se tratara de un drama. Estamos en la escena todos los días. ¿Qué diremos? ¿Qué haremos? ¿En cuál de las historias viviremos? Si no respondemos a estas preguntas con el libreto bíblico, seguiremos otro. No podemos evitar vivir de acuerdo con las instrucciones escénicas de otra historia, incluso si son meramente nuestras propias instrucciones. Por esta razón, otra clave para aproximarnos bien a la Biblia es reconocer que su historia no ha terminado. La acción salvadora de Dios continúa. Todos estamos invitados a asumir nuestros roles de esta historia actual de redención y de nueva creación. Entonces, acojamos el drama de la Biblia. Bienvenido a la historia de cómo Dios quiere renovar tu vida y la vida del mundo. El mismo Dios te está llamando para que te acerques a Él e interacciones con su palabra. He aquí un panorama general de la historia de la Biblia.
presentada de manera de drama en 6 actos. Vamos a empezar con el primer acto. El primer acto de este drama de la historia de Dios para tu vida y para el mundo. El primer acto tiene que ver con la intención. Y esto claramente lo podemos ver en Génesis, el capítulo 1. El drama se inicia en las primeras páginas de la Biblia, con Dios ya en el escenario creando al mundo. Crea al hombre, Adán y Eva, y lo coloca en el jardín del Edén para que lo trabaje y lo cuide. La tierra es creada para que sea la casa, el hogar del hombre. Dios intenta que la humanidad viva en una relación cercana, íntima con Él y en armonía con el resto de la creación que lo rodea. En un pasaje asombroso, la Biblia nos cuenta que los seres humanos son la imagen de Dios, creador para participar en la tarea de llevar el gobierno sabio y beneficioso de Dios al resto del mundo. Se nos ha dado la habilidad de hacer algo en el mundo. Otra parte igualmente asombrosa de este primer acto, de esta primera intención, es la descripción de un Dios que llega al jardín para estar con los primeros seres humanos, Adán y Eva. Dios hace su propia evaluación de toda la creación. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. En el primer acto revela el deseo original de Dios para el mundo. Nos muestra que la vida misma es un regalo del Creador. Nos dice para qué fuimos hechos y prepara el escenario de toda la acción que sigue. Pero hay un segundo acto en este drama. Este segundo acto tiene que ver con el exilio. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3 durante la lectura de la Biblia. La tensión y el conflicto se introducen en la historia cuando Adán y Eva deciden seguir su propio camino y descubrir su propia sabiduría. Escuchan la voz engañadora del enemigo de Dios, Satanás, y dudan de la credibilidad de Dios. El centro de todo esto es el de tratar de crearse su propia ley, para vivir aparte del mundo que el mismo Dios les había dado. El resultado de esta rebelión da origen al primer exilio de la historia. A los seres humanos se los aleja de la presencia de Dios. Sus descendientes a lo largo de la historia inventarán toda clase de filosofías y religiones tratando de darse sentido al mundo caído. La muerte los acecha y descubrirán que no pueden escaparse de esa muerte. Por haber tratado de vivir lejos de Dios y de su sabia palabra, los seres humanos descubrirán que no tienen a Dios ni tienen vida. Nuestras preguntas surgen en el trama de esta historia. ¿Podrá Dios establecer su relación con la humanidad y remover la maldición de la creación? ¿Pueden los cielos y la tierra unirse de nuevo? ¿O pudieron los enemigos de Dios terminar eficientemente el plan y desquiciar esta historia? Esto lo podemos ver en el siguiente acto. En un tercer acto del drama de la Biblia, tenemos el llamamiento de Israel para una misión. Y lo podemos ver a través de toda la lectura de Génesis capítulo 12. Vemos la dirección del plan redentor de Dios cuando llama a Abraham y le promete que hará de él una nación grande. Dios estrecha su enfoque y aunque se concentra en un grupo de gente,
El objetivo último sigue siendo el mismo: bendecir a todos los pueblos de la tierra y retirar la maldición de la creación. Cuando los descendientes de Abraham son esclavizados en Egipto, se establece un patrón central en la historia. Dios escucha los gritos de ayuda y viene a liberarlos. Dios entonces hace un pacto con esta nueva nación de Israel en el monte Sinaí. Dios llama a Israel para que sea la luz de las naciones y le muestre al mundo lo que significa seguir la forma de vida que Dios quiere. Si lo hacen así, los bendecirá en la nueva tierra y vendrán a vivir con ellos. Sin embargo, Dios les advierte que si no son fieles al pacto, los echará tal como lo hizo con Adán y con Eva. A pesar de las repetidas advertencias por medio de sus profetas, Israel parece empecinado en quebrantar el pacto de Dios. Dios abandona el santo templo, el símbolo de su presencia en medio de su pueblo, y los invasores paganos lo destruyen. Los descendientes de Abraham, escogidos para enmendar el fracaso de Adán, aparentemente han fracasado también. Israel, enviado como la respuesta divina a la caída de Adán, no puede escaparse del pecado de Adán. Dios, no obstante, planta la semilla de un resultado totalmente diferente. Dios promete enviar un nuevo rey, un descendiente del rey David, quien conducirá a Israel de nuevo a su destino. El tercer acto termina trágicamente, con un Dios aparentemente ausente y las naciones paganas que gobiernan a Israel. Pero la esperanza de la promesa permanece. Hay un Dios verdadero. Él ha escogido a Israel y volverá a su pueblo para vivir de nuevo en medio de él. Será el portador de justicia, de paz y sanidad para Israel y luego para el mundo. Esto lo hará en una forma final y apoteósica. Dios enviará a su ungido, el Mesías. Él dio su palabra. Pero el tercer acto no queda ahí. Tenemos un cuarto acto en el drama de la historia de la Biblia: la sorprendente victoria de Jesús. Eso lo podemos mirar a través de la lectura de la Biblia en Juan capítulo 1. Mira al mundo y la época en que llegó Jesús encarnado. Una declaración: Él es el Dios que se ha manifestado, el Salvador universal de la vida humana. Son las palabras con referencia a César Augusto, descubiertas en una inscripción romana en el año 4 antes de Cristo en Éfeso. Eran el Evangelio del Imperio Romano. La versión romana de las Buenas Nuevas anuncia que es César el que trae la paz y la prosperidad del mundo. Y es a este mundo, en este contexto, que Jesús viene para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Sus buenas nuevas son la venida del reino de Dios. Jesús revela cómo luce la nueva creación de Dios. Anuncia el perdón de los pecados y el final del exilio. Sana a los enfermos y resucita a los muertos. Reta a los poderosos espirituales de las tinieblas. Acoge a los pecadores y a los que son considerados impuros. Jesús renueva la nación, reconstruye las 12 tribus de Israel y su alrededor de manera simbólica. Sin embargo, los líderes de la religión establecida por ese entonces llevan a Jesús ante el gobernador romano. Y precisamente
Es la misma semana en que los judíos recordaban y celebraban la Pascua, cuando Dios en la antigüedad rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Los romanos clavaban a Jesús en una cruz y lo mataban acusándolo de ser un rey falso. Pero la Biblia dice que su derrota es en realidad la victoria más grande de Dios. El verdadero enemigo nunca fue Roma, sino los poderes espirituales detrás de Roma y de todos los reinos que tienden a la muerte como el arma. Con su sangre, Jesús paga el precio y reconcilia todo lo que está en el cielo y en la tierra con Dios. Dios entonces declara públicamente esta victoria al cambiar la sentencia de muerte de Jesús y resucitarlo a la vida. La resurrección de Jesús demuestra que los grandes enemigos de la creación de Dios, tanto el pecado como la muerte, han sido derrotados en verdad. Jesús es el cumplimiento de la historia de Israel y el nuevo comienzo para toda la raza humana. La muerte vino a través del primer hombre, Adán. La resurrección de la muerte viene a través del nuevo hombre, Jesús. La intención original de Dios ya está redimida.